En el este de Polonia, lejos de las multitudes de Varsovia y de las calles turísticas de Cracovia, existe una ciudad de la que casi nadie habla fuera del país. Una ciudad donde las fachadas coloridas cuentan siglos de historia, donde las calles empedradas parecen detenidas en el tiempo y donde la energía de los estudiantes le da a cada rincón una atmósfera moderna y viva. Bienvenidos a Lublin. Hoy vamos a descubrir por qué esta ciudad es considerada por muchos polacos como una de las mayores sorpresas del país. Un destino auténtico, todavía protegido del turismo masivo, donde todavía se puede sentir el alma verdadera de Polonia del Este. Cuando uno llega por primera vez a Lublin, inmediatamente nota algo diferente. Aquí todo parece más tranquilo, más humano. Los edificios históricos no fueron transformados en decorados artificiales para turistas. Los habitantes simplemente continúan su vida cotidiana rodeados de un patrimonio excepcional. Y precisamente eso es lo que hace tan fascinante a esta ciudad. Durante mucho tiempo, Lublin fue un punto estratégico entre Europa Occidental y Europa Oriental. Comerciantes de diferentes culturas atravesaban esta región constantemente. Polacos, rutenos, judíos, armenios y lituanos dejaron su huella aquí. Esa diversidad moldeó una identidad única que todavía se siente al caminar por el centro histórico. La mejor manera de comenzar la visita es atravesando la famosa Puerta de Cracovia, conocida como Brama Krakowska. Esta enorme puerta medieval es la entrada simbólica al casco antiguo. Apenas se cruza su arco, la atmósfera cambia completamente. Los autos desaparecen poco a poco. Los sonidos se vuelven más suaves. Y las calles empedradas nos transportan inmediatamente a varios siglos atrás. El casco antiguo de Lublin es considerado uno de los conjuntos medievales mejor conservados de toda Polonia. A diferencia de otras ciudades reconstruidas después de la Segunda Guerra Mundial, aquí gran parte de las estructuras originales sobrevivieron. Las fachadas coloridas parecen sacadas de una película. Cada edificio tiene detalles distintos, adornos barrocos, frescos antiguos, ventanas góticas e influencias renacentistas. En el centro se encuentra la Plaza del Mercado, el Rynek. Ha sido el corazón histórico de la ciudad durante siglos. Hoy en día, cafeterías y restaurantes ocupan antiguos edificios de comerciantes. Pero detrás de esta apariencia tranquila también se esconden muchas leyendas. Una de las más famosas es la de la Pata del Diablo. Según la historia local, un hombre condenado injustamente habría invocado fuerzas sobrenaturales para obtener justicia. El propio diablo habría participado en el juicio dentro del Tribunal de la Corona. Y antes de desaparecer, dejó marcada la huella quemada de su mano sobre una mesa. Incluso hoy, los habitantes siguen contando esta historia a los visitantes como una mezcla de mito y memoria popular. Si te gustan estos documentales sobre países poco conocidos de Europa del Este, suscríbete ahora y deja tu like para apoyar el canal. Aquí descubrirás ciudades auténticas que casi nadie muestra en internet. Continuando el recorrido aparece uno de los monumentos más extraordinarios de toda Polonia, la Capilla de la Santa Trinidad. Desde el exterior, el edificio parece relativamente sencillo. Pero al entrar, el contraste es impresionante. Las paredes están completamente cubiertas de frescos bizantinos rutenos de la Edad Media. Una mezcla casi única entre arquitectura gótica occidental y arte religioso oriental.
Esta capilla representa perfectamente la identidad histórica de Lublin, un puente entre dos mundos. También es aquí donde se siente el legado de la Unión de Lublin, un acontecimiento histórico fundamental firmado en 1569 entre el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania. Don't know if I can find my way out. Esta unión dio origen a una de las mayores potencias europeas de la época. Durante siglos, Lublin fue un verdadero cruce cultural y político. Pero la historia de la ciudad también tiene un lado mucho más oscuro. Subiendo hacia el castillo de Lublin, aparece una impresionante vista panorámica de los tejados rojos del casco antiguo. Hoy el castillo parece tranquilo. Sin embargo, sus muros atravesaron algunos de los periodos más trágicos de la historia europea. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Lublin albergaba una importante comunidad judía. La ciudad incluso era conocida por algunos como la Oxford judía debido a su importancia intelectual y religiosa. Miles de familias vivían aquí desde hacía generaciones. Las calles estaban llenas de sinagogas, escuelas y comercios judíos. Después llegó la guerra. La ocupación alemana prácticamente destruyó toda esa comunidad. El antiguo barrio judío desapareció casi por completo. Hoy, varios memoriales recuerdan esta historia con respeto y sobriedad. A pocos kilómetros del centro también se encuentra el Memorial de Majdanek, uno de los antiguos campos de concentración nazis mejor conservados de Europa. Visitar este lugar es una experiencia dura, pero necesaria para comprender la historia de la región. Lublin no intenta esconder su pasado. Al contrario, parece haber decidido preservar esa memoria para las futuras generaciones. Y quizás eso es lo que hace tan especial su atmósfera. Detrás de la belleza arquitectónica existe una profundidad histórica que se siente constantemente. Pero a pesar de ese pasado trágico, hoy Lublin es una ciudad llena de vida. Y gran parte de eso se debe a sus universidades. Miles de estudiantes de toda Polonia y de muchos países extranjeros viven aquí cada año. Entre las instituciones más conocidas se encuentran la Universidad María Curie Sklodowska y la Universidad Católica de Lublin. La presencia estudiantil transforma completamente el ambiente de la ciudad. Por la noche, las cafeterías se llenan rápidamente. Las terrazas cobran vida. Y las calles históricas reciben a una nueva generación que mezcla tradiciones polacas con influencias modernas. Este contraste es especialmente visible en el Centro de Encuentro de las Culturas, un enorme complejo contemporáneo con arquitectura futurista de vidrio y metal. Desde sus terrazas es posible observar antiguas iglesias y edificios medievales mientras uno permanece rodeado de arquitectura ultramoderna. Muy pocas ciudades logran combinar de manera tan natural el pasado y el presente. Y luego está también la gastronomía local. Es imposible visitar Lublin sin probar el famoso cebulars. Esta especialidad tradicional parece una especie de pan redondo cubierto de cebolla y semillas de amapola. Puede parecer algo simple, pero su sabor se convirtió en un verdadero símbolo regional. Incluso cuenta con protección oficial de la Unión Europea. En las panaderías locales, el aroma del cebulars recién hecho invade las calles desde muy temprano por la mañana.
Y a diferencia de otras grandes ciudades europeas, los precios todavía siguen siendo relativamente accesibles aquí. Los restaurantes, hoteles y cafeterías suelen costar mucho menos que en Varsovia o Cracovia. Eso permite descubrir la ciudad con tranquilidad y sin sentir que se trata de un destino imposible económicamente. Lublin también posee una vida cultural sorprendentemente rica. Cada verano, la ciudad organiza varios festivales famosos, especialmente el Carnaval Stumistrzo, un evento espectacular que mezcla teatro callejero, circo contemporáneo y actuaciones artísticas. Durante algunos días, toda la ciudad se transforma en un enorme escenario. Artistas caminan sobre cuerdas suspendidas entre edificios históricos, músicos tocan en las calles empedradas y las plazas medievales se llenan de espectáculos hasta altas horas de la noche. Probablemente sea en ese momento cuando Lublin muestra toda su energía. Para los viajeros que desean descubrir una Polonia más auténtica, lejos de las rutas clásicas, esta ciudad representa una alternativa perfecta. Desde Varsovia, se tarda aproximadamente 2 horas en tren o en automóvil para llegar hasta Lublin. Y aún así, la atmósfera parece completamente diferente. Aquí la gente no viene solamente para tomar algunas fotos rápidas antes de marcharse. La gente viene para caminar sin rumbo por las calles antiguas, para observar los detalles de las fachadas, para escuchar historias locales contadas por los propios habitantes, para sentir un ambiente más tranquilo, más real, casi olvidado en muchas grandes ciudades europeas. Lublin no es una ciudad que intente impresionar con rascacielos o atracciones artificiales. Su fuerza está en otra parte, en su autenticidad, en su historia, en esa capacidad rara de mezclar múltiples culturas, épocas e identidades dentro de un mismo lugar. Y quizás por eso tantos viajeros terminan enamorándose de esta ciudad sin esperarlo. Porque en Lublin todo parece más sincero. Si buscas destinos auténticos, países poco conocidos y ciudades sorprendentes de Europa del Este que casi nadie muestra, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana descubrimos lugares increíbles, culturas únicas y la verdadera vida cotidiana lejos del turismo masivo. Si buscas el alma verdadera de Polonia, lejos de los clichés turísticos, entonces esta ciudad merece claramente un lugar en tu lista. ¿Y tú? ¿Estarías listo para descubrir esta joya escondida de Europa del Este?